encontramos al Museo de Arquitectura. Así es. Buenas tardes. ¿Se puede pasar? Sí. Nos encontramos en el Museo de Arquitectura, como bien le decíamos antes de entrar, y nos acompaña en el día de hoy Osmara, que es la especialista de acá de este emblemático museo, que nos va a dar un recorrido guiado para que toda la familia Forever pueda conocer sobre la historia de acá del territorio de Trinidad de Cuba. Bien, buenas tardes, bienvenidos al museo. Sí, Osmara Tamayo, especialista principal del museo. El museo fue fundado en el año 1979 y la casa se elige porque mantiene los valores arquitectónicos del periodo colonial. Es una casa donde todavía los techos están originales, se han restaurado quizás en algún momento, pero se mantienen con todos los elementos, las paredes en piedra, con la pintura mural, las puertas de madera, tenemos la mampara, que es un elemento muy hermoso, pero además desde el punto de vista funcional, también ayuda a la ventilación de las casas porque se cierra la mampara, se abre la gran puerta y eso permite que el aire circule dentro de la casa, también como los muros abiertos. En esta sala tenemos una decoración que un poco trae a coalición el tema de que las familias fueron muy ricas, podían importar piezas desde otros países y además podían pagarle a los artesanos de la época para que hicieran muebles como estos que tenemos aquí, estilo medallón. Bien, en la casa en el año 79 se restauraron las pinturas murales. Para que la casa tuviera esa idea, para que demostrara el momento en que se construye, que fue la primera mitad del siglo XVIII, que las casas más antiguas de Trinidad datan precisamente de ese momento, primera mitad del siglo XVIII. Gracias. Finalmente la casa se encuentra frente a la Plaza Mayor, que de conjunto con los otros inmuebles que hay aquí frente a la Plaza Mayor, alrededor forman un ambiente urbanístico muy colonial y muy conservado. Posiblemente este ambiente de la Plaza Mayor sea uno de los más conservados de la isla en estos momentos. Sí. En cuanto a los museos, Trinidad fue fundada en el año 1514. Fue la tercera villa fundada por Diego Velázquez de Cuéllar. Hasta el siglo XVIII se construyeron casas con materiales muy simples y la economía estuvo basada en el comercio de contrabando, con piratas y corsarios. Qué bien. Ya cuando llegue el siglo XVIII, toda la actividad económica permite la utilización de materiales más sólidos y se construyen casas con este plano. Sí, este plano no es de esta casa, pero es similar a esta casa. Fíjense las piezas, sala, comedor y patio. A ambos lados de la sala, los aposentos, que son las habitaciones para dormir, y las recámaras son habitaciones auxiliares, para guardar objetos de la familia, que pudieran ser también excepcionalmente dormir un adulto, una visita, libros de rezo, quizás hasta alimentos, porque cuando aquello, la cocina y el baño se hacían en la parte exterior de la casa, hacia afuera, sí, estaban alejados y eran, por lo menos en el baño no podían guardar, y en la cocina era abierto, porque se cocinaba con leña. Y no había tazas de baño, había letrina. Y por eso entonces construían esas dos importantes piezas de la casa al exterior de la casa. Sí. Pero es inmenso, es grande la casa. Sí, porque eran dos casas independientes. Ya. La primera fue construida, hasta aquí, en el año 1738. Bueno, en ese año se pide permiso para construir la casa. Y en el año 1785 se pide permiso para construir la segunda casa, independiente. Pero a finales del siglo XIX, la dueña de esta casa heredó a su padrastro y entonces se formó una sola casa. Cuando ella abrió los vanos aquí y colocó las puertas y estableció la entrada de la casa hacia allá y refuncionó, o sea, cambió la función de estas habitaciones que quizás fueron comedor, sala, en fin, es diferente. Exactamente, cumbio, sí. Ellos realmente, en eso estaba yo reflexionando con unos clientes, ellos tenían mucho dinero, ellos primero hicieron la inversión de reestructurar la casa, pero además se compraron un grupo de objetos muy hermosos, muy prácticos, muy adecuados, pertinentes para ellos, y ya los iremos viendo en el camino. Por ejemplo, ellos tenían ya la lámpara, tenían la mesa de mármol italiano de Carrara, y vamos a ver otros elementos
que realmente marcan la diferencia de la vida de la familia Isnaga con otras familias. Pero además, las familias que se fueron empobreciendo, de la familia Isnaga, las familias que se fueron empobreciendo, vendieron sus casas y ellos compraron muchas y se dedicaron a rentarlas. Por eso ellos, en plena crisis, que era ya la última década del siglo XIX, pudieron comprar esos objetos que vamos a ir mirando. Sí, se fueron lucrando, enriqueciéndose. Además de que mantuvieron sus tierras y claro, mantuvieron el cultivo de la caña. Aquí tenemos los ladrillos con diferentes formas, porque la tierra de Trinidad es muy buena para la cerámica. Y bueno, los muros. En los muros tenemos el adobe, que es tierra y paja amasado y después se pintaba con cal. Y tenemos la mampostería, que es el tipo de pared que se utilizó para hacer toda la casa. Las casas de la segunda mitad del siglo XVIII ya eran más grandes, porque además se empezó a producir el azúcar, había más dinero para hacer casas más grandes y para pagar a los artesanos decoraciones en los muros, como los arcos mixtilíneos y hermosas decoraciones para los techos. Los techos en el siglo XVIII, segunda mitad, disminuyeron en su estructura, pero aumentaron en su decoración manual. O sea, los pintaban, no solamente los pintaban con vegetales, claro, con fruta, ¿comprende? Con flores, con hermosas flores, ramos y demás. Increíble. Sí, que ya no era el tallado solamente, lo que era la carpintería. La carpintería. Sino era la pintura. Esto es una imagen gráfica de cómo hacían las uniones de los techos. Sí. Pero también es una práctica que se extendió, que se usaba también para las puertas y los muebles. Encastraban las piezas y apenas usaban clavos. O pegamento, claro. Exactamente, eran cortes perfectos. Sí. Era como un rompecabezas. Y aquí está Trinidad. Trinidad con su Valle de los Ingenios, que es toda esta zona aquí, a partir de los 3 kilómetros, esta zona de aquí, y su puerto de Casilda, donde se organizó la riqueza de Trinidad y el comercio. Aquí está la carretera de Cienfuegos, la carretera de Santi Espíritu, que ya son tardías en la historia, los años 50 del siglo XX, y en los primeros años del siglo XX también el tren, o sea, la vía férrea. Debo decirles que Trinidad estuvo aislada los primeros 4 siglos, del 1600, de los 1500 a los 1800, estuvo aislada. Aquí tenemos las piezas de madera, tenemos las puertas y tenemos este armario. Este armario. Que sin lugar a dudas son verdaderas obras de arte. Son obras de arte porque además el motivo para que estén ahí es para demostrar la talla de la madera. El trabajo no solamente de los carpinteros, sino también el trabajo de los herreros. Y ahora les voy a mostrar una gran cantidad de piezas que utilizaban los herreros. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Este es el piso original de la casa. Este es el piso original de la casa. Mire, aquí tenemos todos los herrajes de las puertas coloniales. No hay hierro en Cuba. Se importó en aquel momento desde Europa. Pero había una gran cantidad de herreros que su actividad estaba relacionada con la fabricación de objetos para las casas, tanto estructurales como decorativos, pero también para por ejemplo, el trabajo militar, el trabajo de los militares, el trabajo de la producción azucarera. Claro, sí. ¿Oíste? Increíble. Mucho. Vale la pena entrar aquí. Claro que sí. Debo decirte que el Museo de Arquitectura se considera un centro de interpretación de la ciudad. Sí, de porque Trinidad. no comprendo que la otra vez no vine a Trinidad. Ajá, está bien, si vienes a Trinidad y no visitas el Museo de Arquitectura, pues no viniste a la ciudad de Trinidad. Porque ¿qué se busca aquí desde el punto de vista cultural? La arquitectura. Y la arquitectura que no, las casas no son solas. En las casas viven personas con tradiciones, con creencias. Yo le decía a los amigos de nuestro canal de YouTube que la mayoría de las casas están construidas sin lo que hoy se le llama portal. Así mismo. Porque la casa trinitaria generalmente comenzó en la acera. Es típico del periodo en que se construyen las casas. Las únicas casas que tienen portales son las que están frente a las plazas. Y esta, como es una de ellas, excepcionalmente tiene un portal muy hermoso. Toda la herrería del portal de esta casa fue importada de los Estados Unidos. Qué bien. Y aquí tenemos la fachada. Cuando caminan por las calles es lo que disfrutan. Es lo que se disfruta, lo que se ve. Las grandes puertas que dan acceso a las casas. Las rejas. Exactamente, las rejas para la protección
contra los piratas y contra los esclavos. Se dice que desde el punto de vista histórico entraron a Trinidad más de 11.600 africanos para trabajar como esclavos. Increíble. Trabajaban como esclavos no solamente en el Valle de los Ingenios, sino también aquí en la ciudad, desenvueltos en los oficios. En las labores domésticas. No, y en los oficios. En los oficios. Los herreros, los carpinteros, los albañiles, Talabarteros, los talabarteros, zapateros. exactamente, todo eso. Y este es el plano de la casa que hoy es el Museo de Historia y que finalmente habla de la casa cubana, como la casa española, con el patio en el centro y alrededor toda la casa. Y ese patio central abierto, como pueden percibir aquí mismo, sí, da mucha ventilación y mucho fresco a la casa. Vamos sí. a disfrutar del patio, después podemos ver la otra habitación. Claro. Y así cogemos un poquito de fresco porque está Sí, haciendo realmente. buen calor. Exactamente, miren cuánta ornamentación hay aquí, natural y cultural, porque bueno, tenemos el reloj solar que lo vamos a ver para allá. Los baños en el periodo colonial se dividían. Un área, una habitación era para las necesidades primarias. Sí, sí. Ajá. Eran letrinas o tazas de Sí. baño. Ya. Aquí tenemos tazas de baño. Qué lindas. Mira qué cómica, Ariel. Esas son las originales. Son como que tienen sus fueron- dibujos. Fueron instaladas cuando se hizo, cuando se hizo la unificación de las dos casas, que entonces colocaron todos los baños a este lado y de aquel lado dejaron la cocina y la cisterna, Deja que en mucho. aquel tiempo se le conocía como aljibe. Mira eso. Sí, ya estas tazas como algo más Sí, moderno. la cisterna de los aljibes. Sí, exactamente. Los aljibes es una voz, ¿cómo dice? Un término. Un término, o no, es una palabra palabra. musulmana, árabe. Sí. Recuerden que los árabes tuvieron hasta el 1450, creo que luego de la ocupación en España de 7 u 8 siglos. Sí, Y cuando sí. ellos se fueron, entonces se promovieron los viajes de descubrimiento para un poco fortalecer el reino español. Es verdad. Y fue cuando buscaron la ruta de la seda y nos encontraron a nosotros, ¿se Sí, acuerdan? Sí, sí, así mismo fue. Perfecto. Ah, miren. Y aquí están las Y bañeras. esta es la ducha Mira, Juan Ramón. norteamericana. Fue importada de los Estados Unidos como hidromasaje. A mí que me encanta. Fíjense, la ducha para Se entraba bañarse. así por aquí. Exactamente, sí, pero no me pongas el pie adentro que te me puedes ir por ahí. No, yo no lo voy a hacer. Sí, pero a veces la persona dice, ay, qué Me dan ganas de entrar. Mira, el bidel. Pero además, miren, ¿Qué cosa es muchachos. el bidel? Ey, ¿tú te acuerdas de los videos? Ay, sí, mira. Mira, la misma pluma. Eso es metal, mira. Por ahí. Por todo esto Por salía ahí, agua. por ahí salía el agua. Agua Mira, por aquí, mira, por aquí. Por los no, huequitos. y por los huequitos. Tremenda mojazón que se formaba en este baño para bañarse, porque por ahí salía, son duchas, son tubos con huequitos. Sí, pero además, Más todo esta. indica que fueron construidas con fines terapéuticos. Sí. Porque tiene agua fría y agua caliente. Sí, sí. Pero verdad que la familia Isnaga era pudiente, No, porque todos los trinitarios no debían haber tenido exactamente. unas duchas así y unos baños con aquellas tazas hermosísimas. ¿No? Y donde hay palanganas de mármol y el trono del Museo Romántico, que también es excepcional, y las cocinas de los museos románticos de arqueología y de historia. Aquí no hay cocina, pero Así allá sí mismo es. protegieron la cocina y la conservaron. Ya las vimos. Ya las vieron, y esta es la planta de gas de carburo, que es el agua, la piedra, y eso produce el gas. El gas se recogía a presión aquí en este tanque y después se distribuye. Lo más importante es que se visite el museo, que las personas visiten el museo y que sepan que el Museo de Arquitectura está aquí, tanto dentro del territorio nacional como fuera del territorio nacional. Claro. Porque apreciamos la visita tanto del turismo nacional como extranjero. Claro que sí. Lo que hace falta es promover. Y tú que nos estás mirando, no te vayas a olvidar de regalarle tu like a este video para que YouTube nos recomiende y nuestra familia siga creciendo, pero para que todo el mundo se entere que en Trinidad existe un museo de arquitectura que tiene toda esta historia, toda esta maravilla, que sin lugar a dudas vale la pena conocer. Claro que sí. Ajá. Entonces el patio colonial, con sus árboles frutales y muchas plantas ornamentales, típico de esta casa. Y bueno, la recuperación del agua de lluvia, aquí está la cisterna. Qué Wow. belleza. Que desde los techos Exactamente, caía por las cae canales. por las canales, va al interior de la columna y de ahí alimenta el nivel del agua de la cisterna, que en aquel tiempo se le llamaba aljibe, Sí, sí. que es una palabra árabe. Sí, Ujú. sí, Ajá. ya nos comentabas. Ya. Súper bien. Sí.
ella utilizó la cera para reproducir la torre de Maná Caimán, que es un lugar emblemático también. Esto es una exposición de cera. Qué linda. ¿Viste? Sí, no, precioso. De una de las artistas de aquí de Trinidad. Sí, es una artista que trabaja la cera. De Mercedes Betancourt, algo que demuestra verdaderamente que Trinidad es una ciudad bien artesanal. O sea, es ciudad artesanal del mundo desde el año 2018 y ciudad creativa del mundo desde el año 2019. Por eso cuando caminan por las calles de Trinidad ven tantas galerías que están llenas de buen arte, de buena artesanía, además de buenas pinturas, porque recuerden que en Trinidad también hubo una escuela de arte hasta el año 2014 y eso propició que muchas personas estudiaran y muchas de esas personas también ayudaron a todo el proceso de restauración y conservación de la ciudad y que todavía hoy están en nuestros ambientes activos, exactamente. Sí. Agradecerle a usted la visita guiada que nos ha dado por aquí por el museo, la familia de Iris JR Forever hoy se engalana de este video. Yo sé que a ustedes les va a gustar muchísimo y que sin lugar a dudas va a tener una repercusión en el canal para bien. Ahora nosotros seguimos recorriendo las calles de la ciudad de Trinidad. Y sigan aprendiendo, porque si aprenden bien, van a hablar bien de nosotros. Porque esto no es solamente el video, ustedes también a lo mejor tienen la oportunidad de hablar y de comunicar la información. Y no tuvieron que leer. Y no tuvimos que leer, así mismo es. Y no tuvimos que leer. Si quieren profundizar, después van a los libros. Pero como se dice, de primera y pata, pues ya tienen un poco de información. Y sobre todo para que digan lo que es. No para que no hay invención. Nosotros somos profesores también en la universidad. Ahora cuando empiece a trabajar en septiembre, le puedo contar a mis estudiantes sobre la experiencia. Y después los mandas a hacer un párrafo. Sobre la historia de la ciudad de Trinidad y su estilo arquitectónico. Cuando los niños vienen, yo les digo, esto les sirve para cuando lleguen a la escuela, hagan un párrafo sobre la visita al Museo de Arquitectura. Un saludo a la familia de Iris JR Forever para despedirnos. Muy bien, saludo para ustedes también. Saludo para todos, que les vaya bien a todos. Que el sol salga para todos. Así es. Bueno, muchachos, muchas gracias.